por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente hoy 1-2 presente año 2021, ya mediados de este año. Y seguimos igual o peor. De esto voy a hablar en la próxima media hora con el Alejandro Leal, artista, desde su país, de mi país de origen. Así que, bueno, vamos a poner en contexto las últimas informaciones. Noel, gracias por aceptar esta invitación de Radio Martí en esta oportunidad para actualizar sobre todo el cubano de pie dentro de la isla, que es la emisión de Radio Martí con información libre. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alejandro. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bien, dentro de lo posible, bien. Qué bueno. ¿Te pudiste vacunar, Noel? No, para nada. Eso está lejos de concretarse, ¿no? Para la mayoría de la población venezolana. Sí. Hay cualquier cantidad de... Bueno, el gobierno generó un nuevo operativo donde ofrecen la Sputnik, la vacuna rusa para las personas de tercera edad, y no sé cuál es la vacuna, si es la vacuna cubana o alguna otra para las personas de edad regular que deben asistir a ciertos puntos. Hay un punto en lo que fue el Hotel Hilton, hay otros puntos en distintas partes. Pero bueno, eso es lo que está corriendo por aquí. Pero es más información que realidades. Sí, no, te hacía la pregunta porque en los últimos minutos hemos visto que están denunciando ante Michelle Bachelet que Maduro está usando las vacunas anti-COVID como un método de extorsión, porque como tú lo decías en el Hotel Alba, se está vacunando en Aragua ahorita mismo, horas de mediodía, tenemos prácticamente llegando a mediodía, igual horas en Venezuela, pues se le están mirando los abuelitos, entonces está usando esto como un método para extorsionar a la población de cara a esta realidad que vive el venezolano, un país donde menos del 1% está vacunado, una situación muy parecida a la de Cuba. Noel, quiero empezar, hoy te hacía la pregunta un poco exploratoria, pero un tema que me preocupa, y es el reportaje que realicé hoy para la plataforma y Radio y Televisión Martín, sobre la declaración de reconocimiento de Nicolás Maduro, de que Noruega, los representantes de Noruega de este diálogo se está produciendo en Caracas. Por eso fue que la remozaron, por eso fue que pintaron sus túneles, por eso fue que han puesto a la capital, incluso La Guaira, donde llegan los aviones, muy bonito, porque está esa misión. Entonces, en un audio dijo Maduro que va a haber cero secretismo. Y entonces, bueno, ¿cómo queda la oposición liderada por Guaidó? En el ridículo, pero no es un ridículo nuevo, ¿no? Que esto es muy importante. Cuando se hizo pública la aparición de Noruega en el juego de diálogos y todo el mundo estaba, pero se habían dicho que no iban a dialogar y ahora están dialogados con los noruegos, todo el mundo pasó por alto un punto fundamental. Las reuniones exploratorias para hacer posible el diálogo en Noruega fueron en La Habana. Entonces, que es la continuación de un ridículo que la población lamentablemente ahora es cuando viene aceptando, más nada. Claro, atiende un poco de eso, es interesante. Las reuniones exploratorias, ¿cómo estás tan seguro que se realizaron en La Habana? Lo dijeron los mismos noruegos cuando empezó este bochinche en el 2019. Ok, es decir, que todo se trabó. Es más de lo mismo, Noel, es más de lo mismo lo que debemos esperar para Venezuela, sobre todo para el que sufre, para el que está migrando para Sudamérica, para el que se lance una balsa nupcial como le están haciendo los cubanos también desde su costa, pero nosotros nos toca a Trinidad y Tobago, que es lo más cercano que tenemos. Es más de esta profunda crisis que hemos vivido agudizada en los últimos 10 años. No, es peor de lo mismo, mucho peor, porque tienes que sumar una gran cantidad de ingredientes. Una de las cosas que tienen que entender el venezolano, que esto no es solo tiempo para que la tiranía tenga espacio de juego, es tiempo para darle más velocidad a la destrucción física de Venezuela, a la integridad territorial de Venezuela. De eso se trata esto. Entonces, el avance que estamos viendo en lo sucedido en Apure no es que el ejército perdió contra la guerrilla, no, eso es un acuerdo. Creo que nosotros lo conversamos. Nosotros hablamos claro sobre lo que es la visión de la Marquetalia, de la segunda Marquetalia, este esquema de soberanía para la FARC. Eso está allí y hoy se hace mucho más evidente, es una foto clara con lo sucedido en Apure.
Pero para eso tenemos que entender lo que fue la fundación del Foro de Sao Paulo, cuando Fidel, Lula y las organizaciones narcoterroristas colombianas se pusieron de acuerdo en invadir a América con comunismo. Esa es la realidad. Entonces lo que nosotros estamos viendo hoy con estos diálogos es simplemente más espacio para lo peor de lo mismo. Es increíble que se pueda hablar de lo peor en un territorio tan rico, un territorio que era uno de los más codiciados del mundo, ¿no? Por eso, riqueza, incluso... por eso, Alejandro, por ser codiciado y porque el venezolano nunca lo aprendió a valorar. El venezolano que tuvo capacidad de poder e influencia en este país convirtió a Venezuela en una mina, simplemente extraía y no hizo nada por construirla en serio. El venezolano común de a pie siempre subvaloró al país, no entendió lo que valía Venezuela. ¿Y hoy qué tenemos? Este territorio donde todo el mundo viene a buscar una tajada. Eso es lo que nosotros tenemos hoy. Entonces este país increíblemente rico, este país potencialmente extraordinario, este país con todo para ser lo mejor del mundo, tiene como gran deficiente una inmensa cantidad de venezolanos, sobre todo en posiciones de poder e influencia, que simplemente odian a Venezuela. Claro, estamos conversando, señores, con Noel Alejandro Leal desde Venezuela, analista político. Me está reconociendo, Noel, que lo que ocurrió en Apure es un acuerdo. Quiero explicarlo un poco. Después de la denuncia, después de casi 2 meses de secuestro, de asesinatos, porque esto hay que también dejarlo claro, por parte de este grupo de disidentes de la FARC que hace vida, está protegido por Nicolás Maduro, el territorio venezolano, secuestra un grupo de venezolanos que son liberados. El régimen no había dicho absolutamente nada hasta ayer que el ministro de la Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, pues emite un tuit y los recibe como si fueran unos héroes de guerra. Pero eso después de un acuerdo, desde las Fuerzas Armadas Bolivarianas, también al mando de Nicolás Maduro, abandonan el territorio. Hay reportes de Fundaredes, que es una ONG que está siguiendo todo de cerca, donde estas disidencias irregulares colombianas de FARC celebraban pues, el retiro. Entonces, hablando de eso, estas fuerzas irregulares, Noel, ELN, la FARC, se quedaron también con su tajo de Venezuela para su negocio, que es narcotráfico. Sí, un tajo que va a ir creciendo, ¿no? La tajada que ellos van a ir creciendo, pues ellos también están en una zona que les molesta un tanto a los rusos, que los rusos quieren su pedazo ahí. Entonces ellos van a tener que ir creciendo hacia la parte, van a ir buscando cada vez más la conexión hacia la zona minera del Estado Bolívar, ¿no? Todo eso con la bendición del chavismo, porque son acuerdos previos. Lo que vemos nosotros hoy es simplemente el maquillaje a acuerdos previos. Entonces, el desastre va a continuar, va a seguir desangrándose Venezuela, el desangrar humano que ya llega a la frontera de los Estados Unidos, el desangrar humano que de caminantes, eso va a continuar. Para más está el increíble absurdo de algunos venezolanos que quieren volver. Hoy en el estado Táchira está la referencia en el puente internacional Simón Bolívar, venezolanos queriendo entrar de nuevo al país, y la frontera está bloqueada también para ellos. Entonces esto es parte de todo lo que hace el chavismo en pro de la destrucción de Venezuela. Destrucción de Venezuela, claro, sí, la cual va avalada por esa estructura opositora que sigue vistiendo de democracia este criminal hecho. Eso es importante entenderlo. Absolutamente toda la estructura opositora que ha llamado a votar constantemente y que hoy juega el diálogo, que hoy juega la salvajada del revocatorio, que hoy juega el proceso de elecciones parlamentarias, de elecciones regionales, todos han sido culpables de la destrucción del país y lo hacen de manera absolutamente consciente. Oye, Noel, quiero apoyarme en ti para analizar, porque fíjate, estoy haciendo un balance de las personas que han pasado por el programa tanto de televisión, Venezuela, como este espacio de radio, aquí en Martín. Y todo el mundo apunta a que hay una cohabitación por parte del gobierno encargado de Guaidó y que son responsables de esto. Pero me pregunto, si todo el mundo, por lo menos los analistas, ciudadanos de a pie, lo vemos en las redes sociales, que condenan claramente esto, ¿por qué estamos y seguimos viendo a un Leopoldo López haciendo gira por Perú internacional? Él es porque se apuesta en España, pero parece como el presidente en el exterior, mientras vemos un Guaidó internamente llamando a estas elecciones, o por lo menos avalando las negociaciones para unas elecciones que no van a conducir a nada porque no son presidenciales, ni siquiera, ¿no? Porque hay que empezar que el CNE es ilegítimo, no es reconocido por casi nadie dentro y fuera del país. Entonces, ¿por qué no se ha podido detener realmente a este gobierno opositor que todo el mundo señala ahora que es tan responsable de lo que está ocurriendo y de lo que va a venir después de este proceso electoral del 21? Por el comportamiento de veleta y vacío de la sociedad venezolana. Mira, hablar de cohabitación hoy
es redundar. La cohabitación es desde el inicio. Si aquí se quisiera entender un poquito lo que hemos vivido durante todos estos años, se entendería el asqueroso nivel de cohabitación que ha habido durante todos estos tiempos. Entonces lo que nosotros estamos viviendo hoy es precisamente consecuencia de una sociedad que nunca ha querido asumir la verdad y siempre se ha refugiado en la mentira electoral. Estamos hablando de que apenas en el 2015 la gente fue y votó por esta partida de camaradas de la estructura de gobierno. Estamos hablando que en el 2017 le firmaron un bojote de papelito. Estamos hablando de que en el 2019 salieron a clamar en la calle esta caricatura de Guaidó. Estamos hablando de que a finales del 2020 estuvieron aceptando una nueva consulta que le propuso esta ridícula. Entonces, el problema es que nosotros tenemos una sociedad que le gusta refugiarse en la mentira. Entonces, ¿cómo le llega ese mensaje a la comunidad internacional? Le llega tarde, por supuesto. Si tú marchaste, firmaste, votaste por esta partida de payasos, déjame que rendirle tarima a esta partida de payasos. Ah, ahora no te gustan los payasos, te los calas hasta que entiendas que tienes que desplazarlos. No puedes decir, el chiste de este payaso ahora sí me gustó, déjame ir a atender este chiste. No. El país tiene que ser serio y comprender que todo lo que nos trajo aquí, nos mantiene aquí, hay que dejarlo atrás. Que no existe ningún tipo de salida legislativa, electoral, jurídica que nos pueda sacar de esta realidad. Y eso es así desde 1999 y quedó certificado en el año 2004. El país tiene que aprender a madurar. No es posible este chiste constante, no es posible este ridículo constante por parte de la población. Y después la población dice, pero ¿por qué nos hacen esto? Es su culpa, punto. Claro, y ahí tenemos que tener culpa nosotros también, quizás hacer una autocrítica, y por eso es que te hago la siguiente pregunta. ¿Venezuela nos merecemos entonces otra negociación? No nos merecemos otra negociación, igual que no nos merecíamos la primera, porque hay que entender el carácter ideológico y criminal de la estructura que tiene el poder en Venezuela. Si eso es lo primero que se ha negado. Aquí se ha negado el problema ideológico y se negaba el problema criminal de lo que representa el chavismo. Aquí se niega el carácter internacional del proceso revolucionario. Estamos viendo lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Chile, lo que sucede en toda Latinoamérica, donde el cual el chavismo tiene influencia. Como se han negado principios básicos de cada una de estas cosas, es esta realidad. La negociación no va a llevar absolutamente a ningún lado que no sea tiempo para la tiranía y más legitimación para la oposición. No lleva a ningún otro lado que no sea mantener esta desgracia y el proceso de la destrucción física de Venezuela. Bueno, y un tiempo donde se va a oxigenar además con mucho dinero, porque fíjate, y ahora vamos a entrar en el tema Chevron, licencia general que le ha dado Estados Unidos a empresas petroleras estadounidenses que ratifica y extiende la actual política de Estados Unidos, donde no se va a permitir perforación, levantamiento, procesamiento, compra-venta, ni siquiera transporte o envío de petróleo venezolano. Pero antes de ahondar en este tema, ¿qué significa? Hoy leía también Noel Alejandro Leal, que es nuestro invitado aquí en Radio Martín, en este espacio Venezuela hoy, estamos transmitiendo en vivo, pueden seguirnos a través de streaming, de nuestra página y en todas las plataformas. Pues estamos dándonos cuenta que el mundo entero está como mirando con buenos ojos lo que está pasando. Una de las exigencias del dictador Nicolás Maduro es el levantamiento de las sanciones. Entonces veo que hoy el Supremo británico ha señalado que va a estudiar el tema del oro que está retenido a la dictadura en Londres, y esto lo va a hacer en el mes de julio. Entonces, como que van a desmantelar estas sanciones, apostando un poco a que esta narcotiranía resuelva algo en estos diálogos. Noel, no sé cuál es tu punto de vista. Por supuesto que la tiranía no va a resolver nada en los diálogos, más allá de esto, de beneficiarse de los mismos, ¿no? Para eso cuenta con la oposición, para eso la puso ahí, para eso la mantiene ahí, para eso le dio legitimidad. Por supuesto que cada una de estas estructuras, y lo que hablábamos desde el principio del hecho de todo este chiste del interinato, ¿no? Los Estados Unidos nos hizo un grandísimo favor al desconocer la estructura chavista como gobierno. El gran problema es que tenían que reconocer algo, y reconocieron este chiste. Para más ese chiste, esta caricatura del ridículo que es el interinato, le fueron otorgados una serie de beneficios extraordinarios, como son el control de nuestros activos en el exterior y el control de cuentas en el exterior, directo ya por los Estados Unidos, pero en el caso de Europa y de distintos países, ellos han tomado la decisión de simplemente no entregárselo a ninguno de los dos. Vamos a ver qué hacemos con esto. El asunto es que esa decisión hoy ya se hace larga, después de 2 años y medio, y entonces, viendo el desgaste, viendo que todo esto del interinato no es más que un ridículo, los países tienen apetencias de volver a comerciar con un país
como Venezuela. ¿Por qué? Porque es negocio, no importa quién lo maneje, simplemente es un gran negocio comercializar con Venezuela. Entonces ahí tú vas a ver tanto lo del oro como ves la parte de las petroleras. Adicional a eso, todos quieren, en el fondo, sumarse a la gran cochinada que va a ser la ley antibloqueo y empezar a firmar contratos bajo cuerda, donde no tienen que rendirle cuentas absolutamente a nadie, constitucionalmente hablando. Claro, la verdad que desalentador escuchar ese análisis de Noel Alejandro Leal, un gran analista venezolano. No deben de seguirlo en sus cuentas, en sus redes sociales. Noel Leal, @Noel Leal. Bueno, que además cuando uno mira tu Twitter, Noel, te describe de la siguiente manera: quiero salir del chavismo con Z, pero la oposición no me deja. ¿Estás decepcionado de toda la oposición, de toda completica, o hay alguien que para ti se salve en esta ecuación? Bueno, decir que estar decepcionado es ridículo, como decir, ay, ellos me traicionaron, sería muy ridículo de mi parte, ¿no? ¿Por qué? Porque yo desde el principio señalé el proceso colaboracionista, ¿no? La frase esa viene del año 2002, el por qué la Z es para homologarlo con el proceso nacional socialista, para que se entienda que el concepto revolucionario es uno solo, que cada una de esas matrices vienen del asqueroso marxismo. Todo eso tiene una sola eje. Entonces, para mí decir que alguno me decepcionó o me traicionó, eso es ridículo. Yo insisto de manera clara, y eso es algo muy importante, el país tiene que entender que este problema va mucho más allá de la cúpula política, que abarca la cúpula comunicacional y abarca mucho de la cúpula académica e inclusive de la religiosa, que es imposible, señores, con un mínimo de entendimiento de nuestra realidad, que nosotros lleguemos a este lugar, a este nivel de control social durante 2 décadas, sin eso que llaman oposición. Y eso que llaman oposición incluye cada una de estas vocerías adicionales que han hecho posible la vestimenta democrática de esta desgracia. Así es. Mira, hablemos de la situación real del ciudadano dentro de Venezuela. ¿Cómo está el tema de la gasolina? Porque sé que hay largas colas, ahora hay largas filas también para ponerse la vacuna, está controlada por el régimen. Creo que hay problemas de electricidad en algunos estados. El tema de la comida, también entiendo que hay de todo, pero en bodegones que son manejados y controlados por colaboradores, por lo que se llaman enchufados, y entonces hay de todo, pero inalcanzable. Empecé un solo producto, y un trabajador normal tendría que empeñar por lo menos 5 años de trabajo para comprar un solo producto. ¿Cómo está? ¿Cómo me la describe? A mí me encanta que nos dé esa fotografía de los que están dentro de Venezuela, porque a veces uno desde lejos no logra visualizarla ni detallarla perfectamente. Me gustaría hacerlo contigo, ¿no? Bueno, el venezolano vive una cruel realidad dentro de una gran fantasía económica, ¿no? Entonces, la destrucción del esquema económico de lo que alguna vez fue el Bolívar es total. Ya el Bolívar no queda ni como referencia. Estamos próximos, tiene que verlo de inmediato, un nuevo formato de reconversión. Veremos si hace los 5 o elimina los 6 ceros de una sola vez. No creo que tomarán la oportunidad de generar de una vez una moneda absolutamente digital, un bolívar digital, evitar la circulación de un nuevo cono monetario, la desaparición formal del efectivo, debido a que es ridículo intentar sacar algún nuevo tipo de billete. Masificarán un proceso de nuevos tickets o algún tipo de cosas más allá de las plataformas electrónicas para el desarrollo. Lo cierto es que sí, el problema de la gasolina ha aumentado. Para más, hay un constante saboteo por parte de la misma industria, porque llega muchísima información sobre cualquier cantidad de estaciones de servicio en las cuales están mezclando gasolina con agua, haciéndole terrible daño a los motores. Sin contar la cola, ¿no? Y sin contar que eso incluye también en las estaciones de servicio de donde cobran la gasolina en dólares, que no entran dentro del subsidio que el gobierno aún sostiene en distintas áreas. Por supuesto, el problema de electricidad jamás ha sido subsanado, simplemente empeora y empeora más de acuerdo a las fechas del año. El problema del agua va cada vez más en aumento, cada vez hay más problemas con la distribución del agua. ¿Y qué se podía esperar con respecto a las mafias que controlan la posibilidad de que la gente coma? Eso, el control. El control. Mira, Noel, fíjate, cuando revisamos, después de ver todo lo que padece el ciudadano venezolano, que nosotros lo relatamos constantemente a diario, el padecer, que se quedan sin gasolina, que los muertos son trasladados en urna, cargadas en bicicleta, con coches viejos porque no hay nada, todo eso que parece una película repetida, lo ha vivido el pueblo cubano durante más de 6 décadas. Fíjate que yo trato de entender el tema
de esta negociación, ¿no? Y por ahí estoy viendo, me estoy dando cuenta ahora también en las redes sociales, que empieza como un factor de venta, ¿no? Quizás de garantía del régimen para lo que va a ser su ganancia, porque él le está apostando todo porque sabe que se lo va a llevar todo. Que va a haber un cambio de gobierno, que va a ser un punto de negociación la salida de Nicolás Maduro y va a entrar Delcy Rodríguez a ocupar la presidencia, etcétera. ¿Eso tiene algún asidero real? Es la misma fantasía de los que creyeron que Guaidó iba a servir para algo. Más nada. Y colmó el ridículo. Es que es increíblemente ridículo que alguien crea que este concepto de negociación es a solicitud del chavismo. Tú sabes que hay gente tan idiota que lo cree. Asusta eso. No, y te lo puedo apostar, porque incluso cuando uno postea cualquiera uno de esos trabajos, hay gente que lo ataca a uno, es que no, te ataca, no le dan la oportunidad a Guaidó, y digo, pero es que yo no le estoy dando la oportunidad. Estoy hablando en mi caso personal, como periodista, utilizando mis redes que son mías, y yo opino lo que yo pienso que es la política y mi deber como venezolano de nacimiento. Entonces la gente, no, que no le dan, no apuesta a Guaidó, y digo, pero claro que apostamos a Guaidó. Yo aposté al fracaso. Que no creíamos porque yo aposté al fracaso. Mira, Alejandro, yo aposté al fracaso de Guaidó. ¿El fracaso de Guaidó es el fracaso de Venezuela? No. Precisamente mientras fracase esa estructura, que lo único que ha servido es de vestir de democracia esta desgracia, podrá haber Venezuela. Entiéndanlo de una vez. No puedes apostar a lo positivo de la porquería. Y no es porque solo el guiado sea la porquería, es toda esa estructura, ese bicho es la nada, ¿vale? Esa caricatura es nada. Pero es que es igual de ridículo como era pensar que Rosales iba a hacer algo, que Capriles iba a hacer algo, Leopoldo hará algo. Es igual de ridículo. ¿Por qué? Porque se sostienen a través de los mecanismos del librito ridículo de la Constitución, porque se sostienen a través de los esquemas fraudulentos que presentó el CNE, porque se sostienen burlándose de la población. Porque ellos mismos le han dicho al país en una y otra vez que tenemos un gobierno totalitario que controla todos los poderes, que tiene cualquier cantidad de millones, vínculos con el narcotráfico, que comete violaciones a los derechos humanos, el cual vamos a sacar con votos. Y la gente ha aplaudido esa pendejada. Sí. Ahora, fíjate, y la siguen aplaudiendo, porque, insisto, esta gente piensa que como no va a haber una interrupción, que como no va se va a poder activar el PIA, el ARTURI, todo eso que se manejó incluso en la Organización de Estados Americanos y otros entes multilaterales, lo que queda es el voto, pero el voto es controlado por el chavismo. Los 5 magistrados, los 5 rectores del CNE han demostrado que son 5 del bando del chavismo, que pareciera que 2 eran de la oposición, pero una oposición que además, quiero reiterarlo, ¿no? Y esto es un poco la explicación para aquellas personas que piensan, y se lo quiero contar a la gente que nos escucha a través de este espacio de Radio Martí, que no ha habido engaños, sino que están apostando una salida pacífica. Señores, la oposición con Leopoldo López, que es el que está ahora como presidente girando en esta campaña electoral afuera, era precisamente lo que nos mostró aquel 30 de abril. Que iba a haber un movimiento, pero querían conformar un gobierno con Vladimir López y con Michael Moreno, que es el del tribunal, un asesino que está dirigiendo el Tribunal Supremo de Venezuela. Es decir, era cohabitación. Desde allí nos han mostrado, y desde antes, porque tú, insisto, y te lo reconozco, tú eres una de los pocos venezolanos que desde el principio, como lo acaban de decir ahora, ha apostado el fracaso de Guaidó para que esta estructura termine y el venezolano poder rehacer de verdad una verdadera oposición que pueda luchar contra este narcorrégimen tan poderoso, tan inquistado, tan por ahora invencible, pero no hay nada más invencible que la unión de un pueblo que quiere libertad. O sea, me equivoco, ¿no? Eso. Y hay que entenderlo bajo los puntos fundamentales. Entender que el problema es ideológico, entender lo que vale Venezuela y entender un punto que es muy importante que el venezolano tiene que terminar de comprender. Si algún país tiene el cómo recuperarse, y no solo recuperarse, sino darle de nuevo brillo, es Venezuela. Y Venezuela no solo es lo físico, no solo es nuestra ubicación geopolítica, no solo es esta maravilla de situación climática. Hay cualquier cantidad de venezolanos que no participan dentro de las estructuras políticas tradicionales porque aquello es repugnante. Hay cualquier cantidad de venezolanos con capacidad para darle impulso a una Venezuela del mañana, la cual tiene que nacer con bases claras y con un entendimiento de la realidad política e ideológica y comprendiendo que Venezuela tiene un inmenso enemigo interno que está muy bien acompañado por un gran enemigo externo. Para eso hay que entender el peso ideológico de lo que nos sucede. Así es. Bueno, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Gracias, Noel Alejandro Leal de Venezuela.
por haberme ayudado a entender un poco, poner en contexto lo que está ocurriendo en mi país de origen, en Venezuela. Bueno, los invito para este viernes para que estén sintonizando también en las redes sociales de Venezuela Hoy, televisión, y bueno, diario.